en Butacas Vacías estamos en esta ocasión con el padre Santiago González, fundador de Adelante la Fe. Pero en esta ocasión, como don Miguel Ángel Yáñez ha hablado bastante de la página, no vamos a hablar ya de este medio, que hace tanto bien, sino vamos a hablar del padre Santiago González como sacerdote, de su vocación sacerdotal, de las vocaciones sacerdotales en la Iglesia. Seminaristas que se instruyan bien en buenos seminarios católicos tradicionales para llevar la luz del mundo, la luz de Cristo, ¿no? También en la importancia de la formación de los seminaristas, de la buena educación, ¿no?, de un seminarista en la doctrina sana de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino. Bien, padre, lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo nació su vocación al sacerdote? ¿Cuando era niño quería ser sacerdote o pensaba a lo mejor en ser futbolista, en ser, yo qué sé, en ir a la NASA? En ser futbolista seguro que no, porque yo jugaba muy mal al fútbol desde pequeñito. Acérquese al me micro gustaba. un poquito. Pero yo voy a responder, a lo mejor de una manera un poquito curiosa, pero es la realidad. Mi vocación nace antes de que yo nazca, porque fue mi madre, como otras muchas madres que hay en el mundo que rezan para tener hijos sacerdotes, fue mi madre la que rezaba para tener un hijo sacerdote, antes de que yo naciera. Además, con un añadido que es muy bonito, me gusta compartirlo porque es bonito. Mi madre pues tenía ya una edad en que, estamos hablando de los años 60, pues se decía que era peligroso tener hijos más o menos en torno a los 40 años. Entonces mi madre ya tenía dos hijas, mis dos hermanas mayores, y ella pues quería tener un hijo. Estaba ya cercano a los 40 años. Y el ginecólogo que la atendía, que era de aquí de Sevilla, que ya falleció, pues la desaconsejaba completamente, decía, porque era peligroso para la salud de la madre, ¿no? O sea, quiso desaconsejarla a nuevas maternidades. Y también peligroso para la salud de los modernistas, ¿no?, en este caso, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, el caso fue que ella, movida sobre todo por la fe profunda que siempre ha tenido, pues quiso seguir adelante con una nueva maternidad, con la tercera maternidad. Cuando supo ya que estaba embarazada y cuando llegó el día de mi nacimiento, que fue además el día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, y nací en una clínica que ya no existe, que era la clínica de Nuestra Señora del Rosario, pues mi madre, que siempre también ha tenido una concepción providencialista de la vida, pues el mismo día de mi nacimiento, que quiso ir a la Santa Misa antes de ir al paritorio, pero pasa que el médico ya no la dejó porque yo estaba ya para nacer, pues en ese momento volvió a pedirle al Señor en la capilla de ese hospital que el hijo, se sabía que era un niño, que fuese sacerdote. Madre Entonces, mía, qué mujer, ¿eh? Como... sí. Entonces, pero lo que yo veo muy interesante también de esta historia y aleccionador es que nunca me lo compartió, nunca me lo dijo, porque pensaba que podía de alguna manera condicionarme. Claro. Emocionalmente, afectivamente. Se abandonó en Dios. Exactamente, es decir, que yo luego pues seguí, es decir, fui viviendo mi vida, mi vocación es tardía, yo entré en el seminario ya a una edad mayor, un poco mayor, ¿no? Y cuando yo ya decidí ir al seminario y ya le di la noticia a mis padres, entonces mi padre vivía, mi padre ya falleció, pues entonces ya es cuando yo ya supe todos los detalles de la historia. Qué bien que no le haya querido condicionar, ¿no?, para ver la voluntad de Dios, No, pero claro, es que no le quiso condicionar, pero le enseñó a rezar, le enseñó a amar a Dios. Es decir, mi padre y mi madre, los dos, a mis hermanas y a mí nos enseñaron a rezar desde pequeñito, nos dieron una formación muy buena. Yo estuve en un colegio en que la catequesis de primera comunión la recuerdo como muy buena catequesis. Yo tenía 7 años y mis compañeros y yo sabíamos lo que vivíamos ese día, no como hoy día, que es lamentable, ¿no? La catequesis que se están dando en la mayoría de las comunidades, ¿no? Yo era consciente, lo recuerdo muy bien, mi primera comunión, de que iba a recibir el cuerpo de Cristo, que tenía que confesarme, que si faltaba misa un domingo yo cometía un pecado mortal, pero así, cometía un pecado mortal, y que si moría en pecado mortal me podía condenar. Bueno, pues todo eso, ni a mí ni a mis compañeros, recuerdo que no nos causaba traumas, ni problemas, eso es una gracia, ni ¿no, nos padre? tenían que llevar... No, pero es una gracia, pero es una buena catequesis. Yo aprovecho también para decirlo ahora. Es decir, que yo recibí una catequesis, mi colegio, además lo voy a decir, un colegio que ahora cambió de dirección, se llama Colegio Alminar, de aquí de Sevilla, y nos dieron una muy buena catequesis de primera comunión. Después, ya con el tiempo, pues ya, digamos, mi vida discurrió por caminos que no eran precisamente encaminados a la vocación. Así yo ya pues estudié, tuve mi trabajo, tuve mi negocio, me dediqué a la formación, pero a la formación en el ámbito civil, ¿no? Y entonces ya el momento que para mí fue determinante
porque yo sí, desde pequeñito sí sentía que podría tener esa vocación sacerdotal. De hecho, mi juego cuando yo tenía 4 o 5 años era decir misa, ¿eh? Yo jugaba a decir misa. Bueno, son signos que están ahí, ¿verdad? Y fui monaguillo, también con 9, 10, 11 años. Pero luego ya mi vida pues discurrió, bueno, lo que podrían llamarse hoy día una vida, entre comillas, normal de persona que no se plantea esa vocación. Si yo tuve mis relaciones, tuve mi novia, es decir, tuve mi trabajo, pero ahí hubo algo que la providencia puso en mi camino, que fue una película de cine, que es la película de La Pasión, del director Mel Gibson. Esa película fue providencial y determinante. Yo, a mis 35 años, sí, esos 35 años fue en 2004, en ese momento yo todavía sentía que podía, todavía yo estaba libre de compromiso, no estaba casado, podía responder a una vocación que desde pequeñito pues me tocaba la conciencia, el corazón. Entonces yo recuerdo muy bien aquel 4 de abril, 4 del 4 de 2004, Domingo de Ramos, que entré a ver la película de La Pasión aquí en un cine de Sevilla, y a mí me impactó tanto esa película que cuando yo salí del cine fue como que me dije en conciencia, bueno, ya se acabó, digo, ya se acabó la historia. Esta historia de mi vida tiene que tener ya el cambio, lo que Dios me ha pedido siempre. Entonces ya decidí dar Padre, el paso. perdone que haga un inciso, pero qué Sí, sí. importancia tienen los medios de comunicación católicos, ¿no? Que den las Muchísimo. vidas de los santos, la vida de nuestro Señor. Decía el padre Rodrigo Molina, Sí, fundador de Lumen lo Day, conocí. una buena radio, una buena televisión que propague la gloria de Dios, ¿no? Eso Sí. es Dios, ¿no? Y hoy en día la televisión está corrupta, entonces los medios de comunicación pueden ser el púlpito de hoy en día, ¿no? Para llevar las Claro. almas a Dios, ¿no? Y en su caso, fíjense, ha dado un sacerdote a la iglesia, un sacerdote Sí. que ha creado otro canal a su vez, y tiene usted pues muchos dirigidos que pueden acabar también en el sacerdocio, ¿no? Bueno, eso iba a decir intento, no está bien decirlo, pero sí encomendarlo, porque claro, yo creo que la vocación al sacerdocio pues es un don inmerecido. Los designios de Dios no lo sabemos. Es verdad que las madres, sobre todo las madres, colaboran en esos designios, hacen como la Virgen María en la boda de Caná, ¿verdad? Pero que la vocación al sacerdocio es un don inmerecido, es el don más grande que yo creo que puede recibir un ser humano, como digo, y al ser inmerecido pues nos da pues la exhortación de dar gracias a Dios pues todos los días durante toda la vida, porque es algo muy grande la vocación al sacerdocio. Y yo al hilo de lo que acaba de decirme, es verdad que una buena película, un buen medio informativo puede hacer Un muchísimo buen bien, libro. y un mal libro, una mala película, un mal medio informativo pues es destructivo. Yo la película de Mel Gibson, por la crudeza y la realidad, el mensaje tan real que tenía, pues fue lo que me dio esa palanca, ese empuje, que de momento me hizo hacer algo, que es hacer una buena confesión. Y cuando digo una buena confesión no es que yo no me confesara antes, sino una confesión pausada, tranquila, un examen de conciencia, una confesión general de la vida pasada, y buscar enseguida un director espiritual, porque eso sí es fundamental, no podemos ir cada uno, o sea, busqué un buen director espiritual, que lo primero que hizo fue contenerme, decir, bueno, espérate por lo menos un año, llevando una vida espiritual, una vida, decir, un año antes de dar el paso de ir al seminario, y después de un año pues ya pues tomé la determinación ya de acudir al seminario y ordenarme unos años después. Como se medita en los ejercicios ignacianos, ¿no? Lo que hizo Cristo por mí, en la película de la Sí, Pasión se ve bien, esos sí, 5.000 latigazos, sí, esa corona de espinas, ese sufrimiento que llegó a sudar sangre, ¿no? Y sí, todo lo que pasó Cristo por nosotros y qué he hecho yo a cambio por él, ¿no? Entonces, claro. cuando uno medita eso realmente, decir, todo lo que haga es poco, ¿no? Y sintió ese llamado. Sí, sí, no, ciertamente fue providencial aquella película y todo lo que vino después, pues los sacerdotes que el Señor puso en mi camino, muy buenos sacerdotes, 2 directores espirituales, medios formativos de plena garantía. Yo también en su época conocí Lumen Day y conocí al padre Rodrigo Molina. Tuve la suerte de asistir a uno de sus ejercicios espirituales, que me marcaron profundamente también. Y decir que, bueno, pues todo eso son las cosas, los signos que va poniendo el Señor, piedrecitas en el camino para que las sigamos y lleguemos pues al puerto que Él quiere. Usted comprendió que ser sacerdote no es ser un funcionario, ¿no? Que hace unas horitas en la parroquia y luego vive en su piso, lleva una vida con el mundo. Normal, Yo, que ser sacerdote es configurarse con sí, Cristo en la cruz. exactamente. Yo, en ese sentido, eso que me ha dicho que es muy importante, a mí me ayudó especialmente un sacerdote de Almería, Juan Antonio Moya, yo creo que sigue siendo formador o rector de aquel seminario, porque tuve una larga charla con él. Y cuando él me preguntó sobre mi discernimiento, en el momento en que yo le dije, bueno, es que yo hay momentos en que siento
la vocación, hay momentos en que no lo... Y recuerdo que me paró en seco y me dijo, dice, la vocación tiene que ver con el ser, no con el sentir. A mí eso me ha ayudado muchísimo. Porque me dijo, la vocación es algo ontológico. Entonces, hoy vivimos en la sociedad del sentimiento, del sentimentalismo. Entonces, porque luego dice, un sacerdote se seculariza porque se ha enamorado de una mujer, entonces cree que no tiene vocación. Es mentira. Tiene vocación y se ha enamorado indebidamente. Entonces hay que, me decía mi confesor, desenamorarse, porque no es cuestión de sentimiento, es cuestión de ser. Tiene un carácter indeleble, imprime carácter. Es para siempre. El sacramento imprime carácter y la vocación está en el ser. Es decir, el Señor no puede decir, ahora te llamo y dentro de un año no te llamo y luego te vuelvo a llamar. No, la llamada es la llamada. Entonces, al hilo de lo que me ha dicho antes, que hoy día es muy importante darnos cuenta de que la vocación es ontológica. Entonces, no puede depender de nuestros estados de ánimo, de nuestros sentimientos y emociones, que son muy variables. Yo, como sacerdote, como seminarista, como sacerdote, pues he vivido mis cruces, pues como todo cristiano, ¿no? Pues sí, el Señor ha permitido algunas para mí. Y yo siempre le he pedido al Señor decir, bueno, que los sentimientos no me lleven a pensar, a dudar de mi vocación, porque esté pasando un momento duro, muy duro. Porque es que eso no tiene nada que ver con la vocación. Ahora están sonando las campanas de fondo de la Catedral de Sevilla, alegrándose por su sacerdocio, ¿no? Están ahí repicando, ¿no? Bueno, entonces... están tocando porque ahora cantan los 6 en la octava de la Inmaculada de Sevilla, ¿no? Bueno, pues eso quería decirle, ¿no? Que la vocación forma parte del ser y este padre, este sacerdote de Almería, me ayudó porque lo que me dijo me ha servido muchísimo en estos años. Yo me ordené hace 6 años, en estos años en los que, os digo, no han faltado cruces, algunas bastante duras en mi camino, a la hora de la fidelidad, de decir, bueno, Señor, yo a la llamada te soy fiel, pase lo que pase, sienta lo que piensa o suceda lo que suceda, porque no depende de los sentimientos, sino del ser, y en el ser está el amor, ahí está el verdadero amor. Un sacerdote no está para hacer obra social, que hay que hacerla, los laicos tienen que hacerla, puede ayudar también a las obras de los laicos, no está también para ayudar a los pobres, que hay que hacerlo. ¿Qué es lo específicamente sacerdotal? Bueno, lo específicamente sacerdotal es predicar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos y la caridad fraterna. Ese es el triángulo. En esa caridad fraterna ahí está incluido pues una especial sensibilidad hacia los que más sufren, hacia los enfermos de la parroquia, hacia los encarcelados, hacia las personas que se sienten en soledad. O sea, ahí sí que hay una preferencia, pero en el corazón del sacerdote tiene que caber todo el mundo, sin exclusividades. Pero que la triada, el triángulo de la vida sacerdotal, predicar la palabra, celebrar los sacramentos y la caridad fraterna. No se puede... Pero sobre todo, vida de oración, ¿no? Si no estás unido a Cristo, no puedes dar lo que no tienes. Digamos que el contenido de ese triángulo, ahí está la vida de oración y sacramental del sacerdote. Nosotros no podemos celebrar los sacramentos si luego no vivimos los sacramentos. Yo puedo predicar en la Santa Misa, pero primero tengo que prepararme para celebrar y vivir interiormente la Santa Misa, porque nadie da lo que no tiene. Y para intentar y para vivir la caridad fraterna, pues hay que llenarse de Dios a través de la oración y de la vida sacramental. Si no, es lo que ha querido decir antes, si no seríamos funcionarios de una ONG. Y claro, la Iglesia no es una ONG, aunque hace una labor social inmensamente mayor que todas las ONG juntas. Usted, padre, es muy joven, pero ya ha sufrido la calumnia, la persecución. ¿Merece la pena ser sacerdote? ¿Es usted feliz como sacerdote a pesar de las cruces? Bueno, sí, la verdad que básicamente y por encima de todo muy feliz por ser sacerdote, porque todos los días pienso que es un don inmerecido y que realmente yo siempre recuerdo el día que me ordené, el día de la ordenación, en la ceremonia, y había uno de mis compañeros que afuera de la catedral, la misma catedral que se oyen estas campanas, uno de mis compañeros, había un grupo de amigos que le estaban esperando con una pancarta y ponía, ya eres sacerdote para la eternidad. Yo recuerdo que al salir de la catedral me quedé impresionado, eso no iba para mí, iba para un compañero, pero me impresionó porque decir, no, es que sacerdote eres eternamente sacerdote, en esta vida y en la otra, en el cielo si nos salvamos, en el purgatorio mientras dura la purificación, y si uno se va al infierno también sigue siendo sacerdote para la eternidad. Es algo que no tiene más remedio que impresionar y decir, bueno, es que si uno no es feliz sabiendo que ha recibido una vocación
con carácter eterno e invariable, pues... Háblenos de la importancia de la buena formación en los seminarios. Los enemigos de la Iglesia con el master plan quieren destruir la Iglesia destruyendo los seminarios, ¿no? Dan autores heterodoxos, modernos. ¿Qué importancia tiene que se dé la sana doctrina, Santo Tomás de Aquino, la patrística, la formación humanística recta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto, ¿no? Y sobre todo que se les eduque en piedad, en virtudes, en recidumbre. Sí, eso es fundamental, porque como se viva durante los años del seminario, en un 95% se va a vivir después como sacerdote. Entonces, fundamental lo que acaba de apuntar, la vida de piedad que debe de potenciarse dentro del seminario. No digo que sea una casa de retiro, pero que un poco se le debe de parecer, se le debería de parecer. No formarlo como una especie de residencia universitaria, sino como casa de oración. Hay seminarios que tienen silencio mayor, silencio menor, todo eso es muy bueno, muy bueno. Después, fundamental lo que acaba de apuntar, la formación doctrinal. Santo Tomás de Aquino, todos, bueno, pues los padres de la Iglesia, todo eso es fundamental, porque luego, y no exagero lo que voy a decir, luego salimos a la selva, y cuando uno sale a la selva o va con una buena arma para poder combatir a las fieras, o si no se ve engullido o se mimetiza con ellas. Entonces, la formación doctrinal, yo pienso que ahí sí que es fundamental. No puede haber, ahí tiene que haber tolerancia cero. Tiene que haber tolerancia cero contra autores heterodoxos, contra todo aquello que está infectado de modernismo y que puede malograr una vocación. Eso es muy importante, ¿no? Yo no me voy a abstener ahora a dar datos, por así, de lo que he conocido por un lado o por otro, pero sí pienso que eso es una tarea en conciencia muy importante de los obispos. Es decir, los obispos tienen que velar para que en los seminarios haya esa formación doctrinal verdaderamente católica, sencillamente porque nosotros tenemos que dar lo que no es nuestro, lo que hemos recibido, darlo gratis. Entonces, cuando no hay esa formación doctrinal verdaderamente católica, nos convertiríamos en ideólogos de la manera que tenemos nosotros de sentir la fe. Y entonces, pues, ese es el puzzle. Créame que estaría toda la tarde hablando con usted, porque estoy disfrutando, pero yo también, aunque no soy religioso, tengo que ser obediente. Ha sonado la campana y que espero que los 2 minutos que quedaban no sean 6, ¿no? Que vamos a acabar ya el programa. De un mensaje final de 15-20 segundos a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que sientan esa inquietud y tienen miedo, ¿no? Un mensaje final, pero muy breve. Bueno, muy breve, pues a los jóvenes que sientan esa inquietud, sí, lo primero, que busquen un director espiritual, pero un director espiritual de garantía. Y cuando digo de garantía, no solo de garantía doctrinal, un director espiritual que tenga a su vez director espiritual. No nos fiemos nunca de aquellos directores espirituales que ellos consideran que no necesitan director espiritual. 1 entre 100, decía Santa Teresa. Yo no voy a dar estadística, no me atrevo. Bueno. Un buen director espiritual, una vida de oración profunda y no tener ningún miedo a entregarse al Señor. En la vocación sacerdotal, el Señor da el 100 por 1, da la vida eterna y probablemente ponga una prueba dura y difícil para que realmente se muestre la autenticidad de ese discernimiento, que no se trate de un capricho o de una cuestión emotiva o sentimental, tiene que ser algo mucho más profundo. Y por si a alguno le puede venir bien, que vean, sobre todo en Cuaresma, la película de la Pasión de Cristo y que delante de Jesús digan, bueno, Señor, si tú has hecho eso por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y si me has dado este discernimiento, me has dado estas señales, pues adelante, porque el Señor no se equivoca. Muchas gracias, Padre Santiago González, por acogernos en su casa, y materialmente hablando, y sobre todo por acogernos en su corazón. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hemos acogido a un sacerdote que normalmente no sale en los medios católicos de comunicación, porque está convencido, tiene una fe en Cristo y molesta lo que dice, lo que la gente no quiere oír. Vamos a pedir también oraciones por el Padre para que sea un sacerdote santo y para que lleve a muchas almas a la santidad.